Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Recién Javier Vicens, nuestro economista de cabecera, daba cuenta de que los datos del INDEC de ayer revelan que hay un retroceso del poder de compra de consumo, por lo menos del paquete tecnológico que el campo habitualmente renueva, tractores, cosechadoras, sembradoras. Está en desarrollo la 70ª rural de otoño. Bueno, veremos qué ocurre con los precios de los animales, en qué clima se está desarrollando esta actividad, porque si uno compara el último mes de gestión de Sergio Massa con estos 5 meses de gestión de Milei, la pregunta que tiene respuesta, y en busca de esa respuesta vamos, ¿le fue mejor en el último periodo con Massa o en este primer periodo con Milei al sector? Quienes han realizado un trabajo son los integrantes de la CELAC, con el economista que es director ejecutivo de ese Centro de Estudios Latinoamericanos, el riocuartense Guillermo Oglietti, que por estas horas está en México. Ya nos va a contar por qué. A quien saludamos desde Río Cuarto. Guillermo, buen día. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen día para vos y toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿al campo le iba mejor con Massa? ¿Se puede decir eso? En términos de poder adquisitivo, sí, sin duda. Ha sido tan grande la inflación en dólares en Argentina desde que Milei ganó. Es decir, los precios en dólares aumentaron un 100%. Un poquito menos, pero casi un 100% en lo que va desde la devaluación hasta ahora. Y eso significa que el poder adquisitivo de las exportaciones de soja, de trigo, de maíz, de lo que sea, digamos, ha caído y mucho. En términos de la capacidad de compra de estos agricultores, es decir, por ejemplo, para tirar algunos datos, si lo medimos la capacidad de compra que tenían antes con Massa en términos de aceite de girasol, por ejemplo, aceite comestible, bueno, antes compraban 67 litros y ahora, 67 botellas de 1,5 litros y ahora compran 52, con el quintal de maíz. Con un quintal de soja compraban 116 y ahora compran 91, es una caída del 22%. Si lo medimos, tenemos una canasta muy básica para tener una idea, esto no es una estimación muy somera, digamos. Pero en todos los niveles algo parecido. Por ejemplo, si lo medimos en términos de pañales, un quintal de maíz te permitía comprar con Massa 76 pañales, ahora 42, una caída del 45%. En términos de arroz, podías comprar 83 kilos de arroz y ahora podés comprar 64 con un quintal de maíz. Con un quintal de soja, un pollo entero por kilo, podías comprar 116 kilos de pollo entero y ahora 105, una caída del 9%. En términos de leche, por ejemplo, podías comprar con un quintal de soja 324 litros de leche y ahora podés comprar 200 y pico, una caída del 35%. Y así seguimos, la caída, por ejemplo, en términos de paquetes de sal de medio kilo. Podías comprar con un quintal de soja casi 500 kilos y ahora podés comprar menos de 300, una caída del 43%. Esto es algo generalizado. El promedio de estas canastas muy sencillas nos da que el poder adquisitivo ha caído un 23%. Y eso es... Lo malo de todo esto es que el gobierno sube, hace una devaluación. ¿Por qué hizo la devaluación del 118% apenas asumió el 12 de diciembre? Hace una devaluación porque para beneficiar los ingresos de los agricultores. A costa de eso, es decir, es un beneficio para los agricultores, para los exportadores, a costa del sacrificio del resto de la sociedad que ve que sus ingresos en dólares caen y caen también su poder adquisitivo. Entonces, bueno, se entiende, esa puede ser una política económica razonable, beneficiar a uno para perjudicar a otros, perjudicando a otros, pero lo que pasa con Milei es que todos perdieron. Ni los agricultores ni los exportadores están mejor porque cayó su poder adquisitivo y el resto de la sociedad se sacrificó al pedo, para decirlo de una forma muy vulgar, y te pido disculpas por usar una palabra así. No, está bien, se entiende el concepto claramente a partir de ese principio, pero ese poder adquisitivo del campo que retrocedió un 23% en promedio, ¿es producto de las políticas de Milei o que cayeron los precios internacionales? ¿Se combinaron ambas cosas o es...? Para hacer el cálculo justo decimos, si usamos los precios de hoy, digamos, los precios que usamos para hacer este cálculo son los precios que surgen de Rosa
inventario, haciendo otros descuentos, retenciones, etcétera. Es decir, lo que recibe el agricultor por cada quintal que exporta, lo que recibe en pesos, y vemos la capacidad de compra de esos pesos, pero comparamos usando esos precios, los de la primera semana de mayo, en los dos eventos, no es solo, no hay efecto precio. El precio lo mantuvimos igual para ver, es decir, sería el cálculo de cómo le hubiera ido al exportador antes con masa, con los precios actuales, y cómo le va ahora con los precios actuales. O sea, para poder compararlo. No sé si me explico. Sí, está claramente explicado. Lo que sorprende es que con Massa el sector era muy crítico y con Milei parece tener expectativas positivas. Bueno, eso sí tiene una explicación, porque lo triste de esta situación es que, bueno, como te decía recién, todos pierden. Pero en realidad, si uno mira solamente con esos pesos que recibe el agricultor, cuántos dólares compra, uno puede comprar más dólares de lo que compraba Milei. Es decir, el exportador agrícola, por ejemplo, exporta y recibe unos pesos. Esos pesos, que es el neto que le queda después de los descuentos de operaciones de puerto, de transporte y de retenciones, ese neto lo puede destinar a dólares. Como los dólares son baratos hoy en día, son muy baratos, él puede comprar más dólares que los que compraba con masa. En eso sí aumentó su poder adquisitivo. Puede comprar más dólares. Ahora, con esos dólares, a pesar de que tiene más dólares, cayó el poder adquisitivo, porque los dólares son muy baratos. Entonces, ¿qué le conviene al agricultor? A cualquier exportador. Quedarse con los dólares, es obvio. Le conviene quedarse con los dólares y no le conviene comprar un metro cuadrado de construcción acá, no le conviene invertir acá. Eso es lo triste de esta situación, que lleva a una ecuación económica donde lo que le conviene al agricultor es quedarse con los dólares, es decir, quedarse con los dólares o con el Ciro Bolsa, manteniendo el valor de la semilla ahí, bueno, corriendo riesgo de precio, pero los tiene ahí, que está un activo realizado, esperando que se devalúe la moneda para tener mejores ingresos, o directamente invertir en el exterior. Lo que no le va a convenir es invertir aquí, y va a tratar de liquidar lo menos posible porque está caro el país, en dólares. Estamos hablando con el economista de la CELAC, el riocuartense Guillermo Oglietti, que hizo un trabajo que compara el escenario del campo en noviembre del año pasado con estos primeros 5 meses, el corte creo que fue el 15 de mayo de este año, y el campo ha perdido más de un 20% del poder adquisitivo en este presente. Sin embargo, hay otro dato de la realidad, porque lo hemos escuchado muchas veces a referentes del sector, que le están aumentando significativamente los costos en dólares, que hay inflación en dólares para insumos básicos del sector, como por ejemplo, no sé, los herbicidas o los productos que se utilizan para potenciar los rindes. ¿Esto también impacta, Guillermo? Claro, y el costo de vida también, el costo de vida de la familia, que a la familia de clase media alta también les empieza a afectar este aumento de los precios en dólares. Yo creo que la mejor forma de tener una referencia, que es lo que está pasando, recordar los años de la convertibilidad. Esa historia de la convertibilidad no fue buena para los productores agrícolas. No solo porque los precios quizás no eran tan buenos como fueron después de la década del 2000, sino también porque los costos eran muy altos. La familia gastaba muchísimos dólares y tenía, a pesar de tener que tener campos muy grandes para poder sustentarlo, ese estilo de vida, digamos. Entonces, pasaron malos años. Y creo que lo que está pasando ahora es exactamente lo mismo, de un dólar muy barato, precios muy altos que hacen que el país no sea competitivo, por lo tanto, los ahorros que tengan ellos y cualquier familia que pueda tener ahorros, no lo destinan a la inversión local. ¿Por qué? Porque es muy costoso y más rentable invertir en otro tipo de activos financieros. Por eso explica la valorización financiera de la economía argentina. Es uno de los aspectos, ¿no?, que lo explica. Les conviene invertir en el resto del mundo, pero aquí definitivamente no. ¿Por qué? Porque, por un lado, es igual que la convertibilidad. Es una mini convertibilidad de Milei. Ha sucedido lo mismo que la convertibilidad de Caballo, digamos, en 10 años. Aquí ha sucedido en 6 meses. Lleva al mismo estilo de situación. ¿Por qué? Porque la devaluación inicial hizo caer de Milei, del 12 de diciembre del año pasado, hizo caer muchísimo los ingresos de la familia. Pero no permitió que mejore la situación de las familias exportadoras. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Pues no es una economía sin demanda. Cae el consumo y por lo tanto cae la inversión en los sectores destinados a satisfacer el consumo, que son los industriales, son las pymes, son los que generan empleo. Entonces ahí desaparece
interesa la inversión. Y lo único que queda abierto para la inversión son los sectores más atractivos. Pero como la economía está cara, bueno, los empresarios tienen que pensársela dos veces, y por eso aparecen instrumentos como el RIGI. El RIGI, digamos, está diseñado para compensar estas cosas, facilitándole y así poniéndole negocios abultados a empresas extranjeras que son, digamos, que quizás tendrían alguna ventaja de venir a invertir acá. Como es caro, pues los tienen que compensar con unos beneficios fiscales, de antiderechos laborales, etcétera, para compensarlos. Por supuesto, no estoy diciendo que sea buena la alternativa del RIGI, porque básicamente genera una desigualdad tremenda entre los que no son grandes y los que son pequeños, pero el RIGI es una consecuencia de esta situación de inestabilidad, insustentable, digamos, ¿no? Guillermo, dos últimas... Lo raro de todo esto es que es pensar en las alternativas. ¿Qué alternativas tiene el gobierno? Una de las alternativas es devaluar, por eso recompone los ingresos reales de los exportadores y les conviene liquidar. Pero si devalúa, bueno, se carcome su gobierno, se lo tira. ¿Por qué? Porque todo la inflación va a volver a repetir la secuencia anterior. La devaluación va a generar más inflación, va a generar más malestar en los que tienen que pagar esa devaluación y va a generar un ingreso transitoriamente alto de los exportadores que con el lapso de poco tiempo, muy poco tiempo, va a ser carcomido por la inflación. Y van a volver a la situación actual, o sea, va a caer su poder de compra real. ¿Por qué? Porque los precios están liberados. Entonces, como los precios están liberados, las empresas ponen los precios que quieren. Bueno, hay una inflación subyacente de Argentina que va a existir, va a persistir. Si va a acelerarse, si hay otra nueva devaluación, y va a desacreditarse este gobierno. Va a perder su base, digamos. Es como un tiro en la sien. Esa es una alternativa, ¿no? Pero el gobierno no lo va a tratar de hacer, y por eso Milei hace hincapié en que no quiere devaluar y defiende el tipo de cambio actual. Bueno, sí, porque el único... sería que los precios caigan, pero los precios no caen automáticamente. Eso los economistas lo sabemos muy bien. Los precios son rígidos a la baja. Es muy raro que un empresario que compró un producto y lo tiene estoqueado y lo compró a 100 pesos, ahora lo quiere vender a 80. Eso no pasa. No pasa. Los precios son rígidos a la baja. Y la única forma de que bajen es que pase mucho tiempo y la depresión sea muy dura. O sea, con 3 años de depresión, ahí sí caerían los precios y se corregiría el tipo de cambio y volvería a subir el poder adquisitivo de los agricultores, digamos, porque los precios cayeron. Pero el costo de eso en Argentina es insustentable. ¿Por qué? Porque ya es una sociedad con problemas sociales graves, con hambre, con desempleo, y todo esto de la crisis lo agudizaría y no es sustentable. Eso no va a pasar porque estalla. Nuestro país estallaría si la crisis se profundiza y persiste el tiempo necesario como para corregir los precios. Bueno, hoy se conoció, Guillermo, que a quienes les ha ido excepcionalmente bien en estos primeros meses con Milei son a los bancos. Ya el campo no tiene razón cuando dice a nosotros no nos está yendo bien, pero a los bancos sí. Bueno, la banca siempre gana. Y vos te acuerdas que nosotros en CELAC escribimos un libro que se llama La mano visible de la banca invisible, donde calculamos la rentabilidad de la banca argentina comparada con toda la banca latinoamericana, y era la más rentable de todas, pero de lejos, ¿sí? Las tasas de rentabilidad son extraordinarias, son para dar envidia a los agricultores, a los comerciantes, a las pymes, etcétera. Nadie tiene ese tipo de ganancias, salvo los narcos, digamos, no sé cómo decirlo, pero son muy altas en Argentina, y todo el sector de la actividad financiera, que bueno, esas ganancias las pagamos el resto de la sociedad, ¿no? Guillermo, muchas gracias. Estás en México, la semana próxima hay elecciones. ¿Cuál es el clima? ¿Qué escenario están viendo? No va a haber cambios abruptos. Aquí hay una gran diferencia a favor de la candidata Claudia Sheinbaum, que es oficialista, digamos, y seguramente va a ganar. Hay solamente algunos estados en disputa que pueden tener resultados más parejos, digamos, y está abierto el resultado, pero en general sabemos muy bien de que es imposible que se revierta esta tendencia, que está mejorando todavía más a favor de Claudia y va a sacar un puntaje, una diferencia muy, muy grande. Afortunadamente ha hecho un muy buen gobierno Andrés Manuel López Obrador, es un gobierno con mucha sensatez, con mucha habilidad política, con mucha valorización de la política. Todo lo contrario de lo que pasa en Argentina, donde la política es apreciada. Aquí se entiende que la política es como una tarea ennoblecedora, una tarea que reivindica a los que se dedican a eso porque piensan en el bien común, y bueno, eso le ha generado un sustento, una base popular muy alta, y bueno, México ha mejorado mucho en los últimos años. Y además con un país con problemas y cosas para mejorar, por supuesto, pero la verdad
Sí. Y con un dato que es cambio de época, ¿no? En una sociedad muy machista como la mexicana, las dos principales candidatas son mujeres. Sheinbaum, que actualmente es la alcalde de la Ciudad de México, la intendenta para nosotros que lo entendamos, y la candidata del histórico PRI, o una alianza de la centro derecha, por llamarlo de alguna manera, que también es una mujer. Exacto, se llama Xochitl Gálvez, así que van a tener un próximo sexenio, porque aquí el gobierno de 6 años, y va a ser mujer. Gracias, Guillermo, como siempre, muy amable por ayudarnos a entender la realidad. Gracias a vos y saludos a todos los reportenses queridos. Un besazo. El doctor Guillermo Glieti, doctor en economía, integrante de la CELAC, hicieron un informe. El poder adquisitivo del campo comparado a noviembre del 2023, mayo del 2024, retrocedió un 23% en promedio. Compran menos cosas con la actividad que hacían. Los impuestos siguen todos igual, las retenciones son las mismas, lo único que han cambiado algunos precios internacionales. Hubo una tremenda devaluación en favor del sector del 118%, y como lo acaba de caracterizar el propio economista con lenguaje científico, la devaluación fue al pedo.